Este video va a ser toda una locura. Muchos cuerpos quedaron desaparecidos en el fondo del océano. El abismo oceánico guarda oscuros misterios, tragedias que aún escalofrían al mundo. Este es el caso del submarino nuclear USS Treasure, que se hundió en 1963 con 129 tripulantes a bordo. En este video vamos a reconstruir minuto a minuto la pesadilla que se vivió por esta tripulación del Treasure en sus últimos momentos de vida. Analizaremos qué fallas técnicas provocaron que el submarino implosionara a 800 metros de profundidad. Reviviremos la desesperada lucha por sobrevivir, mientras el agua inundaba la nave con presiones letales. Escucharemos las escalofriantes grabaciones de audio de quienes se enfrentaron una muerte segura en la fría oscuridad. Si quieres descubrir qué le ocurrió al USS Treasure en los últimos momentos finales, no te pierdas este video. Este trágico hundimiento es uno de los peores accidentes submarinos en la historia. El SSN-5N3, más conocido como USS Treasure, es uno de los espectáculos dignos de contemplar. Un submarino de ataque de propulsión nuclear que incorpora la última tecnología y la mejor ingeniería. Podría albergar cómodamente a más de 120 personas durante 30 días, sin necesidad de repavimentar la ropa de cama. Las camas estaban apiladas de 3 en 3, algunas abatibles desde las paredes para ahorrar espacio. Se proporcionó un pequeño casillero para cada hombre que colocara pertenencias personales. El comedor era un lugar para que la tripulación se relajara con tableros de ajedrez incorporados en las mesas. Las condiciones eran estrechas, pero mejores en los modelos anteriores. El oficial al mando solo disponía de un pequeño escritorio y un teléfono en su llamado estudio, pero la tecnología instalada en la sala de control no tenía rival en aquel momento. Un solo hombre podría manejar todo el submarino. Con solo presionar un botón, el submarino mantendría su profundidad y rumbo en piloto automático. Parecía que el USS Treasure era irrompible, indestructible. Este fatídico viaje en submarino comenzó horas antes de despegar al muelle. Poco después de las 3 de la mañana, el 9 de abril de 1963, los ingenieros del buque pusieron en marcha el reactor del submarino. Ahora era cuestión de horas antes de que estuviera completamente alimentado y listo para su viaje de prueba. Su tarea principal era probar sus capacidades de buceo y la profundidad máxima para la que se diseñó. El submarino contaría con el apoyo del barco de rescate submarino USS Skylark, el cual mantenía comunicaciones con el Treasure durante sus inmersiones en aguas profundas. Bajo el mando del teniente comandante John Wesley Harvey, de 36 años, el USS Treasure y 129 tripulantes zarparon al astillero de Portsmouth y se dirigieron hacia mar abierto. Mientras el submarino y el Skylark Redembus estaba en el mar, John Harvey comenzó las operaciones de buceo. Comenzaron una inmersión poco profunda para probar el equipo. Comprobaron que la comunicación con Skylark a través del teléfono submarino funcionaba y toda la tripulación se sentía cómoda en sus estaciones. Comenzaron así la verdadera prueba. La tripulación estaba en buenas manos. Al siguiente día, el 10 de abril a las 6:35 de la mañana, el USS Treasure resurgió una profundidad de periscopio a 10 millas donde cubría el Skylark. Los dos barcos se comunicaron entre sí y Harvey estaba contento con el progreso que él y la tripulación lograron hasta el momento. Treasure comenzó una inmersión final para probar su profundidad, dirigiéndose a la oscuridad debajo de las olas. El submarino no era ajeno a este tipo de descensos y había completado con éxito inmersiones de 1300 pies 40 veces antes de su revisión. Esta vez algo fue diferente. Estaban a punto de ceder. Mientras el submarino descendía, Harvey continuó comunicándose con el Skylark. Anunció que habían sumergido unos 400 pies. Minutos después se confirmó que habían llegado a la mitad de la profundidad de prueba. Todo iba según lo planeado. La comunicación fue fuerte. El barco estaba aguantando. No había señales de daños en el casco del submarino, algo que fue controlado continuamente por la tripulación, pero el peligro estaba cerca. Con cada paso que descendían, la presión en el submarino crecía. El peso afectó en su exterior de acero, y aún así, el USS Treasure continuó descendiendo. Durante su paso por el astillero, las juntas del submarino se sellaron usando un estofado de plata en lugar del método de soldadura tradicional. Esto implicó verter una aleación de relleno a base de plata fundida para asegurar las juntas. Bajo esa enorme presión del océano, una de estas articulaciones comenzó a agrietarse.
Parte del sistema de tuberías de agua salada tuvo una fuga. Uno de los miembros de la tripulación corrió hacia Harvey, que estaba en la sala de control. Harvey sabía que esto era malo. Sabía que esto tendría consecuencias catastróficas. Inmediatamente levantó el teléfono submarino y llamó a la Skylark. Envió un mensaje en el que estaban experimentando una dificultad menor. No se explicó la naturaleza de la dificultad y bajo las olas, la tripulación se apresuraba a determinar el origen de la fuga. Harvey tomó la decisión de resurgir. Cualquiera que fuera el motivo de preocupación, debían ascender lo más rápido posible. El agua del mar salpicaba en los tableros eléctricos. Estaban peligrosamente cerca de dar la vuelta completa al sistema. Cuando el agua saturó los sistemas eléctricos, el reactor nuclear comenzó a apagarse. Sin él, no tendrían medios de poder, y sin él se hundirían aún más en este abismo atlántico. A estas alturas, las dificultades que estaban experimentando no eran menores, pero Harvey trataba de transmitir una sensación de calma a los miembros de la tripulación. Intentaba mantener el control de la situación, pero era una batalla perdida. Envió mensajes al Skylark nuevamente. Se las arreglaron para controlar el submarino. Transmitió su información de que ahora estaban en un ángulo positivo hacia arriba. Se dirigían a la superficie. De alguna manera habían logrado corregir el movimiento descendente del barco, pero las fugas empeoraban progresivamente. El agua entraba ahora en el ritmo alarmante. Harvey volvió a comprobar los instrumentos. A bordo del submarino las luces empezaron a parpadear. Se estaba cortando la electricidad. Las válvulas iniciales de cierre de vapor se cerraron y las bombas principales de refrigerante dejaron de funcionar. Cuando el submarino empezó a apagarse, no se pudo generar vapor para impulsarlo de regreso a la superficie. Harvey y la tripulación comenzaron a caer en picada a la oscuridad. Intentaron un último procedimiento de emergencia para salvar la vida de las 129 personas. Intentó una explosión. Este procedimiento implica introducir aire a alta presión en los tanques de lastre, expulsar el agua, aligerar la carga y ayudar al submarino a ascender hacia la superficie. El Skylark tomó el sonido de la explosión aún sonar a las 9:13 de la mañana, pero el sonido detectado se dio cuenta de que el procedimiento no había sido exitoso. La creciente presión sobre el submarino, a medida que se hundía cada vez más en la columna de agua, hacía imposible que el lastre de agua fuera expulsado. El teniente comandante Starley Hecker, el oficial al mando del Skylark, le pidió a Harvey que transmitiera su rumbo. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo, deteniéndose cada vez a escuchar una respuesta, pero nunca llegó alguna. Hubo un silencio de radio. Un sentimiento de desesperación invadió a la tripulación del Skylark. ¿Acababan de escuchar los últimos minutos de sus camaradas? ¿Este era el final? Una vez más, Stanley Hecker le pidió la confirmación a Harvey. ¿Tienes el control?, preguntó, repitiendo la pregunta una y otra vez. Un silencio sepulcral llenó el aire. Bajo la superficie, los hombres todavía luchaban por sus vidas. A las 9:17 de la mañana, Harvey se alarmó al descubrir que el submarino se había hundido a 900 pies por debajo de la profundidad de prueba. Rápidamente se comunicó por radio. El mensaje no había sido claro. Hecker se cernía sobre el teléfono tratando de encontrarle sentido al mensaje entrante. Escuchó las palabras 900 norte, refiriéndose a los umbrales de 900 pies, más allá de la profundidad de prueba de 1300 pies. Esta era una profundidad extremadamente peligrosa para el submarino. No fue hecho para soportar una presión de esas profundidades. Muchos sospechan que la dificultad menor en esta etapa fue una pérdida de energía debido a una falla eléctrica. Probablemente ahora estaba entrando agua al submarino. La fuerza del agua habría enviado a los miembros de la tripulación a volar por el aire cuando fueron golpeados inesperadamente por los aviones entrantes. Todos se apresuraron para intentar tapar los huecos. El agujero crujía y gemía bajo la presión. Cedería en cualquier momento. Se escuchó el sonido de metal contra metal cuando la presión de fondo del mar comenzó a separar al submarino. Las tuberías estallaron. El corcho aislante interior empezó a agrietarse y a desprenderse. ¿Estos fueron los momentos finales? Menos de un minuto después de recibir un mensaje de Harvey, el Skylark escuchó un sonido de infarto. Detectado por el sonar, era el sonido de una implosión. El sonido del casco del submarino a 2400 pies, seguido de un pulso de burbuja. Un escalofrío recorrió la columna del teniente comandante Stanley Hecker, y el corazón en la boca intentó llamar al USS Treasure por el teléfono. No habían respuestas. Inmediatamente el Skylark comenzó a lanzar granadas. Esta era la señal predeterminada por si se perdían las comunicaciones con el submarino y ellos tenían que resurgir, pero nunca lo hicieron.
Los expertos afirmaron que la implosión había tardado una vigésima de segundo en contemplarse, lo que hizo imposible que la tripulación comprendiera cognitivamente lo que estaba pasando. Probablemente no habrían sentido nada cuando los 2.400 pies de agua sobre ellos aplastaron todo bajo su peso. Los restos del indestructible USS Treasure y las 129 almas a bordo se desplomaron en el fondo del Atlántico. Cuando se perdió la comunicación, el Skylark informó a los oficiales en tierra la situación. A las 19 horas del 10 de abril, se notificó a las familias de la tripulación del USS Treasure. Para los miembros de la Marina y las familias involucradas, ese fue el final. Escuchar las devastadoras noticias de los seres queridos perdidos fue demasiado por soportar. El único rayo de paz que encontraron en el impactante incidente fue que la tripulación habría perdido la vida en milisegundos. No hubo un sufrimiento prolongado, se fueron tan pronto como la sala implosionó. Pero para parte del personal de búsqueda y rescate enviado al lugar, sus esperanzas no terminaron ahí. En lo que se ha descrito así como un encubrimiento por parte de la Marina de los Estados Unidos, nuevos conocimientos sobre las consecuencias inmediatas al silencio del radio de Treasure sugieren que pudo haber más en esta historia. Mientras varios destructores y barcos adicionales de la flota del Atlántico avanzaban hacia la última posición conocida como el USS Treasure, el Skylark permaneció en el lugar. No había nada que pudiera hacer. El daño estaba hecho, ¿o no? Si el submarino no implosionó catastróficamente, entonces es posible que la tripulación haya tapado las fugas. ¿Habría alguna esperanza de supervivencia? Otro submarino, el USS Seawolf, había ido al lugar. Al llegar a la mañana del 11 de abril, todos estaban escuchando su sonar a hidrófonos, escuchando y esperando. Entonces el Seawolf lo escuchó, un ping distintivo de una embarcación cercana. El potencial ping de un teléfono submarino. Hablaron por teléfono y pidieron al USS Treasure que enviara 5 guiones para identificación positiva. Había un silencio. La espera fue angustiosa. Luego, ahí estaba de nuevo. Otro ping y otro. ¿Estaban acercándose al submarino desaparecido? ¿Habían sobrevivido milagrosamente algunos miembros de la tripulación? Quizás el submarino de alguna manera había mantenido una flotabilidad neutra y no podían subir ni bajar. Pacientemente el Seawolf esperó. Con cada ping entrante intentaron calcular una posición fija, tratando desesperadamente de encontrar una fuente de los sonidos. Cada miembro de la tripulación estaba ansiosamente optimista de haber encontrado a sus camaradas afectados. Un total de 37 pings se encontraron al sonar y un sonido espeluznante llenó la sala de control. La tripulación agudizó su oído. Sonaron como susurros en la oscuridad. Voces débiles que viajaban a lo largo de las corrientes oceánicas, captadas por receptores submarinos. ¿Podrían ser estas las voces fantasmales del equipo del Treasure? El USS Seawolf pidió una vez más la confirmación e identificación. Mientras exploraban las aguas del Atlántico frente a la plataforma continental, la tripulación del USS Seawolf se vio plagada de sonidos que sugerían que habían ido debajo de las olas. Cuando los susurros se desvanecieron, comenzó un sonido menos sutil. Su sonar había captado que parecía un golpe de metal contra metal, una señal universal de ayuda de un barco submarino hundido. Si falla el sistema eléctrico, golpear todo el submarino suele ser la única forma de comunicación en el mundo exterior. Ansiosamente trataron de establecer contacto con los supervivientes. El USS Seawolf pidió al Treasure que se golpeara 5 veces para confirmar su identificación. Los golpes continuaron, pero no en la cantidad exacta especificada. Entonces todos guardaron silencio. La Marina de los Estados Unidos mantuvo fuera del dominio público las experiencias de las personas a bordo del Seawolf. Probablemente era un intento de evitar falsas esperanzas a quienes habían perdido a sus seres queridos en la tragedia. Recientemente se han declasificado los documentos y se desmenuzaron los informes, pero hay evidencias creíbles que el USS Treasure implosionó minutos después de la llamada final con Skylark. El área de búsqueda alrededor de la última posición conocida de Treasure estaba repleta de embarcaciones de búsqueda y rescate. Los sonidos del Seawolf habían estado captados y podían haber provenido de cualquiera de ellos. El análisis de audio recibido por el Skylark y la profundidad registrada en ese momento concluyó que la tripulación había fallecido.